Buen día, bienvenidos, bienvenidas todas, todos a una nueva sesión del curso de Instituciones y Toma de Decisiones Políticas. Hoy nos corresponde tener nuestra sesión sobre partidos y sistemas de partido. Así que voy a comenzar, como de costumbre, compartiendo la presentación para el día de hoy. Súper bien. Para comenzar, bueno, vamos a estructurar esta presentación en dos partes ya. La primera parte aborda algunas de las, no todas por supuesto, pero algunas de los principales aportes de la literatura temprana y clásica al estudio de los sistemas políticos, perdón, de los sistemas de partido y de los partidos políticos. Y más tarde haremos lo mismo, haremos lo propio con las teorías contemporáneas, con los estudios contemporáneos sobre sistemas de partidos, ¿sí? Entonces, para comenzar, simplemente mencionar que a lo que nos referimos como literatura temprana, como literatura clásica, sobre partidos, sobre sistema de partidos, es aquella que se desarrolló fundamentalmente entre los años 50 y 70 del siglo pasado. Y en ella, a diferencia de otras áreas de la ciencia política, tuvieron un rol preponderante los académicos europeos, ¿sí? A diferencia, insisto, de otros temas como el estudio de los grupos de interés que vamos a ver en su momento, en el caso de los partidos políticos, se estudió casi siempre, los textos fundamentales son casi siempre producidos por autores europeos. Probablemente esto se deba al hecho de que la mayoría de los estudios sobre el tema en Estados Unidos eran algo parroquiales, en general abordaban temas propiamente norteamericanos y centrados justamente en la estructura bipartidaria, de manera que para encontrar sistemas de partidos más complejos desde el punto de vista del número de actores, etcétera, era necesario ir fuera de los Estados Unidos. Entonces, estos primeros estudios van a tener su foco en, en varios tipos de enfoque, ¿no? El primero de ellos es el enfoque organizacional. También se va a trabajar bastante la cuestión conceptual, ¿sí? Cómo conceptualizar los partidos, cómo pensar eh, en esos términos. Y en tercer lugar, también va a haber una línea de análisis histórico, ¿sí? De cómo emergen los sistemas de partido y cuál es la relación entre el desarrollo histórico de una sociedad y su estructura de partido. Entonces, para comenzar, vamos a partir por el enfoque organizacional que popularizó Maurice Duverger. Duverger, eh, hay pocas leyes en la ciencia política, es una disciplina poco acostumbrada a la formulación de leyes, y dentro de esas poquitas se cuenta una con el nombre de Duverger. Probablemente esta es una de las razones que le distingue de varios académicos de la época. Y la ley de Duverger sostiene fundamentalmente una relación entre los sistemas electorales que vimos en la sesión pasada y los sistemas de partido. Según esta denominada ley, aquellos sistemas electorales de tendencia mayoritaria, los sistemas uninominales, tienden a producir sistemas bipartidistas, mientras que aquellos sistemas más bien de carácter plurinominal, de carácter proporcional, van a propender a sistemas de partidos multipartidistas, ¿sí? Eh, el año 51, Duverger publica los partidos políticos, ¿sí? Escribe, Duverger, francés por cierto, publica los partidos políticos y en ese libro justamente adopta un enfoque organizacional, es decir, estudia los partidos en tanto que organizaciones y formula una distinción que va a ser sumamente importante eh, al distinguir entre lo que van a ser los partidos de cuadros, ¿sí? Y los partidos de masa. Los partidos de cuadros, va a decir Duverger, son aquellos, son partidos, la herencia de los partidos de notables, ¿ya? Son partidos en los cuales eh, la, la organización es relativamente débil, pero en la cual la articulación se produce a partir de dirigencias.
hay un conjunto de cuadros políticos, de dirigentes políticos, y de su articulación y de su trabajo de coordinación emerge el partido, ¿sí? En contraste, los partidos de masa van a ser partidos numerosos, pero además bastante organizados desde el punto de vista de las relaciones que se establecen en su interior. ¿Sí? Los partidos de masa van a financiarse, por ejemplo, en base a cuotas, ¿sí? A cuotas relativamente modestas de sus miembros, y como su nombre lo indica, son partidos mucho más numerosos y en los cuales no se espera de los militantes que desempeñen todos y cada uno de ellos un rol activo, un rol preponderante, ¿ya? En los partidos de cuadro, en cambio, la militancia tiene un carácter mucho más restringida, por ejemplo. Digamos que en los partidos de masa las personas escogen el partido, en los partidos de cuadro es el partido quien escoge quienes pueden militar en él. Enseguida tenemos el enfoque de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, italiano, va a ser una de las grandes figuras de la ciencia política europea durante la segunda mitad del siglo XX. Va a trabajar de manera importante la cuestión conceptual, ¿sí? Va a reivindicar y va incluso a criticar la ciencia política de su época por lo que él considera que es eh, una importancia menor la que le correspondería a la cuestión conceptual. Va a ser también un defensor agudo del método comparado dentro de la ciencia política y es él, de hecho, quien populariza la crítica a lo que yo denominé hace un momento el parroquialismo de la ciencia política norteamericana del siglo XX. A mediados de los 70, Giovanni Sartori publica el libro Partidos y Sistemas de Partidos, un libro que originalmente iba a venir en 2 volúmenes. El segundo, desafortunadamente, se lo robaron de su auto y no tenía más copias disponibles, jamás se editó hasta hace muy poco tiempo, que apareció una versión relativamente completa, estamos hablando de mediados de los años 2000. Más allá de la anécdota de la investigación de Sartori en cuanto a los partidos políticos, podemos destacar 3 aportes, ¿sí? El primero de ellos es justamente la cuestión conceptual, ¿sí? Sartori comienza con una discusión acerca de cuáles son las funciones de los partidos. Él distingue 3 de ellas, que operan en distintos niveles de abstracción. En el nivel más abstracto tenemos una función comunicativa. El partido comunica, digamos, al Estado ciertas posiciones y de esa manera entrega y dispensa información. La segunda función va a ser la función de canalización. Tiene que ver con justamente servir como una especie de puente, ¿sí? De puente que en el modelo de Easton, por ejemplo, lleva demandas y trae políticas públicas. Bien, en algo de ese estilo está pensando Sartori cuando habla de intermediación o canalización. Y en tercer lugar vamos a tener la función expresiva. Y la función expresiva puede decirse que está en el nivel más alto de concreción o en el más bajo de abstracción, es equivalente a la formulación. Y la función expresiva supone la posibilidad de manifestar al Estado a través de los partidos políticos la posición de sus miembros, ¿sí? No es solamente un canal de comunicación, de información o una figura intermediadora, sino que también una que permite la expresión de preferencias en democracia, ¿sí? Es por esto que estas 3 funciones generalmente solo pueden ser cumplidas en sistemas democráticos. La función de comunicación, en cambio, es perfectamente plausible de ser concebida en un sistema unipartidario, por ejemplo. Ahora bien, una vez que tenemos la discusión acerca de las funciones, Sartori tiene que definir lo que va a entender por partido y por sistema de partido, ¿ya? Vamos a comenzar con la idea de sistema de partido y entonces Sartori, tengo aquí la definición. Para hablar de sistemas de partido, va a recurrir a estas funciones y va a decir que un sistema de partido es un sistema de canalización autónoma en el cual prevalece la expresión sobre la represión, perdón, a través del sistema político. Es decir, sin descartar que el Estado pueda ejercer sus funciones represivas, los sistemas de partidos favorecen la función expresiva por sobre la función represiva del Estado, ¿sí? La función expresiva del partido, quiero decir, de los partidos.
Ahora, una vez que le toca trabajar a los partidos desde el punto de vista conceptual, se va a decantar por una estrategia de conceptualización que vamos a definir como una estrategia mínima, o que él define en realidad como una estrategia de conceptualización mínima. La estrategia de conceptualización mínima es, a grosso modo, la estrategia de necesidad y suficiencia de Aristóteles. Ahora ustedes se preguntarán por qué aparece acá una foto de una gallina y de Dionisio, y la respuesta es que hay una vieja anécdota que nos llega de la filosofía antigua, y que plantea que eh, Platón da como definición del ser humano la idea de que el ser humano es un bípedo implume, es decir, un animal de dos pies que no posee plumas. ¿Ya? Esa es una definición mínima. Dos características solamente: es bípedo y es implume, y con eso, desde el punto de vista de Platón, bastaba para definir a un ser humano. Ninguna otra entidad cumplía esas características. Con eso era suficiente, ¿sí? Y ambas condiciones eran necesarias. Aparece Dionisio entonces y llega con un gallo desplumado a la academia de Platón, gritando: "He aquí el hombre de Platón", mientras agitaba el gallo o la gallina, ¿sí? Y eso muestra cuál es el tipo de debilidad al que está expuesta esta estrategia, y es que cuando hay un caso que cumple con las características mencionadas y no califica aparentemente de manera intuitiva como uno de los eh, casos a los cuales el concepto alude, entonces la definición debe ser reformulada. De hecho, la anécdota cuenta que Platón agrega una característica extra que tenía que ver con la dimensión de las uñas o algo de ese estilo, ¿sí? Pero ¿qué nos va a decir ya puntualmente Sartori? Bueno, pensando en las estrategias de conceptualización mínima, tengo aquí también tres citas, todas de autores relativamente prominentes en la disciplina. La primera de ellas proviene de Schumpeter. Ellos tres usan esta misma estrategia, que es la estrategia de conceptualización mínima. Y Schumpeter nos va a decir que un partido es un grupo cuyos miembros se proponen actuar de manera concertada en la lucha competitiva por el poder político. Noten, por ejemplo, que en la medida en que esto es una definición mínima, la idea de partido político de Schumpeter presupone la idea de un sistema político competitivo, ¿sí? Que habla de una lucha competitiva por el poder político. En un contexto en el que no hubiese lucha competitiva por el poder político, no solo lucha, no tendría sentido hablar de partido. Eh, en el caso de Laswell y Kaplan, Laswell tal vez más conocido por ser uno de los autores de uno de los textos fundadores de las políticas públicas, plantea que un partido político es un grupo que formula asuntos públicos de manera comprensiva y presenta candidatos a elecciones, ¿sí? Aquí yo traduzco la palabra issue como asuntos públicos, pero podría ser tal vez solo asuntos. Un partido político sería en ese caso un grupo que formula asuntos de manera comprensiva y presenta candidatos a elecciones, la suele y Kaplan. Y por último, Sartori nos va a decir que un partido es cualquier grupo político identificado por un nombre oficial que presenta y es capaz de posicionar a través de elecciones candidatos a cargos públicos. Noten, por ejemplo, que en la definición de Sartori se exige no solamente que los partidos presenten candidatos, sino que sean capaces de hacerlos ganar. Es decir, un partido que sistemáticamente, o una organización que sistemáticamente presenta candidatos a puestos públicos y sistemáticamente es incapaz de hacerlos llegar a algún cargo público, no sería en este sentido un partido político. La definición también incluye el hecho de que ese partido compita bajo un nombre común, ¿sí? Bien, el segundo de los aportes de Giovanni Sartori a la cuestión de los partidos es el análisis del nivel subpartidario, ¿sí? Y aquí lo primero que nos va a decir es que necesitamos algunos conceptos previos para estudiar los partidos, y entre ellos va a formular el de fracción, facción y tendencia. Todo esto ya existían, pero él los refina, digamos, los utiliza con un sentido bien especificado. El concepto de fracción va a funcionar en un nivel de abstracción algo más alto que los otros dos, que fracción y tendencia. Una fracción es sencillamente una división al interior del partido, ¿sí? Una fracción es una parte.
del partido, dicho de una manera muy, muy prosaica. Es una parte del partido, un grupo dentro del partido. ¿Sí? La idea de facción y de tendencia funcionan en el mismo nivel de abstracción, más bajo que fracciones, tienen más características. Una facción es un tipo de fracción, ¿sí? Que tiene autoconciencia. Una facción sabe que existe, tiene un nombre, tiene algún tipo de organización y se reconoce a sí misma. Las tendencias, en cambio, van a ser un conjunto de patrones de actitud, ¿ya? Es decir, dentro de un partido pueden existir tendencias y esas tendencias no necesariamente están organizadas, pero se corresponden con ciertas actitudes, con ciertos patrones de actitudes que parte de los miembros del partido sostienen de manera relativamente estable sobre algún asunto. ¿Sí? La idea, por ejemplo, de blandos y duros al interior de un partido, ¿sí? O de palomas y halcones dentro de un partido sería un ejemplo de tendencia. Cuando esos grupos adquieren autoconciencia de sí, pasan a ser una facción, cuando operan como un grupo dentro del grupo. ¿Sí? Nos va a decir también Sartori que, o nos va a proponer 4 dimensiones para estudiar el nivel subpartidario. La primera de esas dimensiones es la dimensión organizacional. Y esta consiste básicamente en determinar cuál es el grado de organización que existe a nivel de fracciones. ¿Sí? Y eso puede ir, digamos, desde un alto grado de organización hasta un grado de desorganización generalizado. Y esto es importante porque el grado de organización del nivel subpartidario puede ser menor, igual o mayor que el del nivel partidario. Ocurre que si tenemos, por ejemplo, un partido en el cual las facciones tienen un alto nivel de organización, pero el partido en general no lo tiene, probablemente desde un punto de vista organizacional es conveniente estudiar las facciones antes que el partido, como un todo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la dimensión motivacional, que va desde un extremo, desde un polo en el cual eh, la motivación se basa en la promoción de causas específicas, ¿sí? Hasta otro más centrado en el interés, la idea de esta división clásica entre ideas e intereses, ¿sí? Ahora, lo que puede ser complejo es que aquellas fracciones motivadas por intereses, vamos a decir, que pueden ser políticos, económicos, acceso a costos públicos, etcétera, esas facciones normalmente pueden encubrir ese carácter interesado en la idea de que persiguen ciertas ideas conjuntas y definirse a sí mismo como en realidad promoviendo alguna idea. Para distinguir este tipo de situaciones, Sartori nos va a proponer que evaluemos si es que una fracción está fundamentalmente basada en la idea de una clientela. ¿Sí? Cuando esto es así, podemos suponer que en realidad la motivación está más cercana al interés. Naturalmente, estos son tipos puros, hay un continuo, etc. ¿Sí? También tenemos una dimensión ideológica que supone en realidad un continuo en uno de cuyos polos está el extremo, lo que Sartori denomina fanatismo, pero creo que la idea de purismo tal vez refleja en nuestro idioma de manera más precisa lo que Sartori planeaba decir, ¿no? El purismo, es decir, la acción concertada basada en ciertos principios con relativa independencia de las consecuencias prácticas que esas decisiones eh, pueden producir. Mientras que en el otro extremo tendríamos una situación de alto pragmatismo centrada netamente en una dimensión consecuencial, ¿sí? En un criterio consecuencial de toma de decisiones. Y la última dimensión me parece que requiere menos explicación, bastante autoexplicativa, es la distinción izquierda-derecha. El único matiz que hace Sartori es que es izquierda o derecha como percibida, ¿sí? Es decir, no se trata de definir algo esencialmente como de izquierda o de derecha dentro de un partido, sino más bien cómo al interior de ese partido las mismas personas, esos mismos grupos se definen, ¿sí? Dentro del espectro. Habría que considerar de todas maneras que esta distinción eh, es tal vez la más contexto dependiente de las 4 dimensiones propuestas por Sartori en la medida en que no todos los sistemas políticos se alinean en torno a ese eje. Él mismo lo reconoce y dice que de las 4 dimensiones que él plantea,
Esta última es de la que está menos seguro. Por último, tenemos otra, otro aporte de Sartori a la teoría clásica de los partidos políticos, y que tiene que ver con la tipología de los sistemas de partidos, cómo distinguir sistemas de partidos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una discusión acerca de clases y tipos. Nuevamente vamos a hablar de la cuestión de qué tan abstracto, qué tan concreto es un concepto. El concepto de clase es más abstracto, el concepto de tipo es más concreto, es decir, tiene más características, tiene más, eh, esa es la palabra, más características, más componentes, sí. Eh, y entonces, ¿qué distingue, digamos, a una clasificación de una tipología? La clasificación, digamos, da lugar a clases, la tipología de tipos. Una clasificación se basa en un criterio, ¿sí? Cuando uno quiere hacer una clasificación, requiere distinguir o determinar qué criterio va a utilizar para clasificar una serie de casos. Cuando uno elabora una tipología, requiere además de un criterio, ¿sí? Esa es la diferencia conceptual. Ahora, para elaborar esta tipología de los sistemas de partido, Sartori va a articular un primer criterio, que es el que da lugar a la clasificación original, que es el criterio de número. ¿Cuántos partidos relevantes existen en el sistema político? No quiero entrar en la discusión de cómo determinar metodológicamente ese número, ¿sí? Basta decir que eh, la aproximación más usual a ese tema está por un concepto que se llama el número efectivo de partidos, ¿sí? Pero digamos, ¿cuál es el número de partidos relevantes dentro del sistema político? Y ese primer criterio va a estar articulado con el peso relativo de los partidos y con la distancia ideológica que les separa. ¿Sí? A partir de esto, Sartori va a distinguir eh, sistemas de partido único, son aquellos en los que solo existe un partido y los demás partidos están proscritos. Sistemas de partido hegemónicos, en los cuales existen más partidos, pero existen solo de manera subsidiaria al partido central. Sistemas de partido predominante, en los cuales parece haber todas las condiciones para una situación de competencia entre los partidos, pero por razones empíricas, un partido ha resultado ser dominante sobre los demás, ¿sí? Y enseguida tendríamos el bipartidismo. Insisto, probablemente el caso más paradigmático de bipartidismo sea el de los Estados Unidos, y en menor medida el del Reino Unido, que probablemente ese sea un sistema de dos partidos y medio. Eh, Tenemos luego dos tipos de sistemas de partidos que existen en contextos multipartidistas, ¿ya? El primero de ellos, denominado por Sartori pluralismo moderado, son sistemas multipartidistas o sistemas altamente segmentados, pero en los cuales la distancia ideológica entre los partidos es relativamente pequeña, ¿sí? Mientras que en el pluralismo polarizado existe un gran número de partidos, pero las alternativas a disposición de los electores eh, representan una distancia importante entre cada uno de los partidos, o en última instancia entre sus polos, ¿sí? Por cierto, este libro es del año 76 y dentro de los casos que Sartori considera pluralismo polarizado se encuentra el Chile previo al año 73. Bien, pasamos ahora a un tercer autor de esta parte del desarrollo histórico de la disciplina. En realidad, en este caso son dos autores, Seymour Lipset y Stein Rocan, ¿sí? Lipset y Rocan en el año 67 publican un libro que va a ser fundador de la discusión sobre clivajes, ¿sí? Yo aquí he puesto los sistemas de partidos como proyección del conflicto societal porque justamente ellos van a entrar en la discusión de cómo se relacionan las divisiones que existen a nivel social con la existencia de sistemas de partidos. Y es que más allá de las funciones que Sartori reconocía para los sistemas de partido y para los partidos en particular, los sistemas de partidos son relevantes porque articulan la competencia política, ¿sí? Es decir, articulan la competencia en torno a una serie de asuntos públicos que se consideran de relevancia y que van a diferenciar posiciones en la sociedad, ¿sí? Y en la arena política, fundamentalmente. Entonces, Lipset y Rocan, en este libro que se llama Clivaje
sistema de partido, clivaje y alineamiento electoral, si la memoria no me traiciona, van a proponer que el sistema o la mayor parte de los sistemas de partidos de la Europa occidental eh, tiene la forma que tiene a partir de una serie de variables, a saber, de tres coyunturas críticas que generaron una serie de clivaje. Esas tres coyunturas van a ser la Reforma Protestante, ¿sí?, del siglo XVI, las revoluciones nacionales y la Revolución Industrial. ¿Sí? Esas tres coyunturas críticas van a dar lugar a una serie de clivajes que eh, son fracturas, vamos a decir, quiebres, puntos de separación de posiciones políticas, y que tienen que ver con la distinción entre centro y periferia, iglesia y Estado, la distinción o el clivaje rural y urbano, rural versus urbano, y el clivaje de propietarios versus trabajadores. ¿Sí? Los dos últimos muy ligados a los efectos de la revolución industrial, los dos primeros ligados a la reforma protestante y a las revoluciones nacionales, ¿sí?, al impulso expansivo del Estado Nacional, pero también a la forma en la que la Iglesia se relacionaba con el Estado producto de la reforma protestante. Entonces, ¿qué es lo que nos va a plantear Lipset y Rockham? Dice que el tipo de coyuntura crítica que estaba activa durante el periodo de democratización, que es el periodo que, eh, que genera el tránsito entre el Estado oligárquico, el viejo Estado oligárquico y la política de masas, ¿ya? Es decir, el periodo en que el viejo orden cede ante la política representativa y se llega al sufragio universal masculino, por ejemplo. El tipo de clivaje, el tipo de coyuntura que estaba activa durante ese periodo, eh, o que era predominante, en realidad el tipo de clivaje que era predominante durante ese periodo, es el que va a determinar la forma que adopta el sistema de partidos. Es decir, no es solo que la superposición de estas tres coyunturas haya generado clivaje, sino que en el momento del proceso de democratización, el clivaje activo es el que determina qué forma adopta el sistema de partidos. Eh, Va a decir que para 1920 ya existe, digamos, los sistemas de partidos ya están bastante institucionalizados en el marco europeo, de europeo occidental, y que van a permanecer congelados hasta 1960 al menos. Ellos escriben, insisto, en el 67. Y durante 40 años, el sistema de partidos va a conservar la forma que adquirió eh, para 1920. Una de las cosas que me interesa mencionar acá es que podemos ver en la tesis de Lipset y Rockham varios elementos de lo que va a ser el nuevo institucionalismo histórico. Recordemos que el institucionalismo histórico como tal adquiere fuerza a finales de los años 80, ¿sí? De manera que, o empieza a emerger, de hecho, a finales de los años 80 y adquiere fuerza en los 90, de manera que muchos de estos conceptos no habían sido articulados todavía de manera, eh, de manera definitiva o con la claridad analítica con la que actualmente los trabajamos, pero están ahí presentes, el concepto de coyuntura crítica, el concepto de dependencia de la trayectoria, el concepto de secuencia, el momento, el timing en el que los sucesos ocurren. Todas estas cosas que vimos durante las primeras clases aparecen de una manera tal vez menos explícita, pero muy clara en la obra de Lipset y Roca. ¿Sí? Eh, Quiero mencionar también que para el caso chileno se ha utilizado, se ha aplicado la idea de coyunturas críticas y clivajes como determinantes de los sistemas del sistema de partidos chileno. Timothy Scali, de hecho, lo hizo, y plantea que el sistema de partidos en Chile ha adquirido su dinámica a partir del carácter de los partidos de centro y que los partidos de centro que ha tenido el país se han, eh, se han consumado a partir justamente de distintos tipos de clivaje. O sea, y coyunturas críticas. El primero es el primer quiebre entre Estado y la Iglesia, no en el sentido normativo, sabemos, jurídico quiero decir, sabemos que en el sentido jurídico eso no ocurre hasta 1925, pero a mediados del siglo XIX, en la década de 1850, hay un
primer signo de alta tensión entre el Estado y entre la Iglesia, lo que va a generar un quiebre eh, en los grupos políticos de la época y va a dar lugar al primer sistema partido propiamente tal que tiene nuestro país. Más tarde, eh, hacia finales del siglo XIX, va a haber una nueva coyuntura crítica, que es digamos, el conflicto capital-trabajo, o el nuevo clivaje, eh, que va a generar el surgimiento de partidos obreros y va a modificar el escenario del sistema de partidos, generando nuevos partidos de centro. Y por último, una tercera coyuntura crítica que tiene que ver con la movilización del campo, ¿sí? En un contexto en el que aparece con fuerza la democracia cristiana para reemplazar el Partido Radical, que había hasta entonces sido un partido de centro pragmático y que es sustituido entonces por un partido que adopta el rol de un centro programático, eh, en torno a este nuevo clivaje que es la movilización de los sectores rurales, ¿sí? Y que se va a superponer al clivaje anterior, que es la movilización de los sectores urbanos, que en el caso chileno es el momento en el que se materializa la transición, como decía hace un momento, entre los estados oligárquicos y la política de masas, ¿sí? Lo que quiero decir con esto, más allá de las características propias del texto de Scali, es que el método, o más bien el enfoque de Lipset y Rocan ha sido utilizado para casos en América Latina, y en particular en Chile ha sido utilizado con cierto éxito. De manera que, eh, digamos, no parece haber buenas razones para descartarlo, por ejemplo, solo por ser un modelo formulado o pensado para el contexto europeo. Bien, pasamos ahora a una segunda parte, eh, que tiene que ver, como anticipé, con la literatura contemporánea sobre partidos, sobre sistemas de partidos. Entonces, vamos a decir que cada uno de los temas que ya exploramos para la fase clásica o la fase temprana de la literatura sobre partidos ha sido desarrollada en la literatura reciente. Entonces, vamos a seguir con la cuestión organizacional, pero esta vez desde el punto de vista de la vitalidad partidaria, ¿sí? La vitalidad partidaria. ¿Por qué estudiar vitalidad partidaria? Bueno, porque una de las funciones que tienen los partidos tiene que ver con articular la representación democrática. Y esa articulación y la proyección de esta dimensión expresiva a la que hace alusión Sartori solo puede realizarse, o más bien requiere de organizaciones vibrantes, organizaciones vitales, ¿sí? Entonces el concepto de vitalidad partidaria tiene que ver justamente con eso, con la capacidad que tienen los partidos de cumplir con una cierta función, esa función a saber la representación democrática, ¿sí? Entonces, estoy citando, por cierto, esto de vitalidad partidaria, que en inglés se traduce como party vibrancy, proviene de un libro de Rosenblatt, ¿sí? Si no me equivoco, del año 2018. Entonces, ¿qué nos va a decir Rosenblatt en torno al concepto de vitalidad partidaria? Eh, un partido vital, un partido, una organización que muestra vitalidad, es una que puede cumplir adecuadamente con su autopreservación, ¿sí? Puede reproducir la organización sin perder demasiada energía en hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los factores que desde el punto de vista de Rosenblatt van a determinar la vitalidad partidaria? Cuatro. El primero de ellas es el trauma, ¿sí? La existencia de un trauma conjunto, a veces de una manera algo oscura se llama esto un pacto de sangre, ¿sí? Eh, de los miembros del partido. Es el caso eh, en varios partidos de la región. Pensamos, por ejemplo, en el Frente Amplio Uruguayo, ¿sí? Y para el caso de Chile, de hecho, Rosenblatt considera que la UDI es un partido que tiene un trauma fundacional, que es el asesinato de Guzmán, de Jaime Guzmán, y que ese evento genera cierto tipo de lealtad retrospectiva, ¿sí? El segundo factor es el propósito, y el propósito tiene que ver con una orientación prospectiva, es decir, hacia adelante, con hacia dónde se dirige el partido, cuál es su razón de ser, eh, cuál es su leitmotiv, ¿sí?
Y hay también dos otras características de naturaleza más bien pragmática que tienen que ver con la canalización de las ambiciones políticas, es decir, que sean un lugar en el cual pueden florecer, pueden fructificar los intereses de los denominados emprendedores políticos, y por otro lado, que existan ciertos costos moderados de salida, ¿sí? Es decir, que no sea gratis salir del partido, que suponga un cierto tipo de costo, sin embargo, que ese costo no sea demasiado elevado como para desincentivar el ingreso. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo se verían esos determinantes de vitalidad partidaria dependiendo de hacia dónde apunta, ¿ya? Aquí arriba tenemos el tipo de explicación. ¿Por qué? Porque trauma y propósito tienen que ver con coyunturas críticas y con legados, ¿sí? Es decir, ambas provienen de el nuevo institucionalismo histórico como, como marco, ¿sí? ¿En qué sentido coyunturas críticas? Bueno, los traumas efectivamente se producen a nivel político por fenómenos que tienen lugar en general en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Y que sin embargo se proyectan hacia adelante y establecen legados, ¿sí? Los propósitos, el propósito del partido puede ser uno de esos legados, de hecho. Y de otro lado, de este otro lado, tenemos una explicación centrada en la estructura de costos y beneficios, que nos recuerda, por supuesto, al institucionalismo, al nuevo institucionalismo de la elección racional. Y entre paréntesis abajo, bueno, ahí estaría calificado la ambición y la barra de salida, o costos de retirada. Y entre paréntesis, en color negro, tenemos el tipo de mecanismo que se supone que actúa. Entonces, el trauma vemos que genera lealtad retrospectiva. En el caso del propósito, genera lealtad prospectiva, lealtad hacia adelante, lealtad con el futuro del partido o con lo que se observa como el futuro del partido. Mientras que la ambición es importante para la vitalidad partidaria fundamentalmente porque ayuda a la renovación de las élites. Es decir, no solamente porque genera incentivo para que para que emprendedores políticos se sumen a la organización, sino porque permite que exista una renovación entre los viejos liderazgos y los nuevos liderazgos y eso permita la reproducción organizacional del partido. Y por último, las barreras de salida, vemos que el tipo de mecanismo tiene que ver con los precios relativos. Recordemos que para Douglas North son los precios relativos los que explican el cambio institucional. La existencia de un precio relativo elevado de salida, o más elevado que el de quedarse, eh, induce a los emprendedores políticos a quedarse al interior del partido, ¿sí? Es decir, es posible que tal vez en esta elección no fuiste nominado como candidato a pesar de tus esfuerzos, pero sabes que si sales del partido, probablemente como independiente vas a tener menos probabilidades de ser electo y te conviene quedarte hasta la siguiente nominación. Bien, un segundo punto que quisiera explorar en la literatura contemporánea tiene que ver nuevamente con la conceptualización de los partidos, pero esta vez desde otra óptica, desde otra estrategia de conceptualización, ¿sí? Y mientras que Sartori usaba el sistema de necesidad y suficiencia, los criterios de necesidad y suficiencia o conceptualización mínima, eh, Luna y otros, ¿sí? Luna, Piñeiro, Rosenblatt y Von Maro, si la memoria no me falla, van a proponer otro tipo de conceptualización que es el de subtipos disminuidos. Para ello, antes que otra cosa, van a dar una discusión acerca de las funciones de los partidos en los contextos democráticos, ¿sí? Y esa, si bien es una discusión normativa, tiene consecuencias analíticas profundas. Ellos, de hecho, van a argumentar abiertamente acerca de la idea de que un partido es partido cuando cumple la función de articular la representación democrática. Eso quiere decir cuando sirve como vehículo de expresión de demandas, cuando eh, puede articular y agregar intereses de la sociedad civil, cuando puede coordinar la acción política, ¿ya? Eh, ¿En qué sentido es una discusión normativa? Uno podría, por ejemplo, intentar, como lo hacía Schumpeter,
plantear una definición de los partidos centrada en características organizacionales, ¿sí? Eh, dejando fuera la cuestión normativa, pero eso sugiere no solamente formas distintas de conceptualizar, sino que maneras diferentes de medir y de identificar qué es y qué no es un partido. En otras palabras, la discusión normativa acerca de cuál es la función de un partido tiene un impacto directo en lo que nosotros identificamos que es o no un partido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la estrategia de conceptualización de subtipos disminuidos? Es una estrategia eh, que toma, digamos, las características que nosotros atribuimos al concepto de interés, en este caso el concepto de interés de partidos políticos. Podemos decir, bueno, un partido político tiene la característica 1, la característica 2 y la característica 3. Y nosotros sabemos que si algo no tiene ninguna de las tres características no es un partido político, que si le falta una de ellas tampoco es un partido político, pero la estrategia de subtipos disminuidos lo que intenta hacer es poder mapear ese terreno gris de, ok, tengo dos características, no tengo las tres, no soy un partido en toda ley, pero tampoco soy igual que esta otra cosa, que este otro caso que no cumple ninguna de las características. Entonces, lo que va a permitir la estrategia de subtipos disminuidos es considerar que estas entidades, estos casos a los cuales les faltan algunas de las características para ser un miembro pleno de la categoría de interés, insisto, en este caso partido político, puedan ser concebidos como tipos disminuidos de nuestra categoría. ¿Sí? Tipos disminuidos, los tipos disminuidos, hay que decir, funcionan en el mismo nivel de abstracción. ¿Ya? Esta es la conceptualización que los autores hacen acerca de un partido político. ¿Sí? De hecho, aquí vemos cuatro niveles, ¿sí? Primer nivel, el nivel primario, donde está el nombre, partido político. Pero hay que decir que la conceptualización entera tiene cinco niveles, aunque en realidad el quinto nivel no forma parte de la conceptualización, sino de los indicadores. ¿Ya? Por eso no la agregué acá. Es decir, la última parte tiene que ver, el último piso que no aparece aquí tiene que ver con cómo se mide un partido político, con cómo hacemos, qué elementos tomamos para identificar su presencia. Entonces, en el nivel secundario vamos a tener las dos grandes dimensiones. La primera es la coordinación horizontal y la segunda es la agregación vertical de interés. ¿Ya? La coordinación horizontal, por su parte, se va a dividir entre la coordinación que tiene lugar durante el periodo electoral y aquella que tiene lugar entre los ciclos electorales. En el primer caso, se espera que un partido político, durante el periodo electoral, tenga el monopolio de la selección de candidatos, lo que no quiere decir que no pueda existir una selección de tipo descentralizada, pero la decisión de si es o no centralizada o descentralizada debe corresponder al partido, ¿sí? Y a sus autoridades legítimas. También el monopolio de la estrategia de coordinación electoral. Y por último, el uso de una etiqueta electoral común. Por cierto, hace unas semanas, creo que hace como una semana, hubo una entrevista, un perfil en la tercera acerca de la estrategia electoral que utilizó el Partido Republicano. Y efectivamente en ese caso era posible apreciar que existió un monopolio de la estrategia de coordinación electoral con un coordinador electoral y existió de manera consciente el uso de la etiqueta electoral común. ¿Sí? El reportaje hablaba, por ejemplo, de la idea de que cada candidato debía utilizar el logo y los colores del partido. Entre los ciclos electorales vamos a ver o vamos a distinguir la coordinación que existe a nivel parlamentario, a nivel de las bancadas, y por otro lado la coordinación en gobiernos locales. Nótese que esto supone eh, que un partido político debe tener presencia parlamentaria y presencia en gobiernos locales. Podría ocurrir que un partido político solo tenga presencia en gobiernos locales y no haya aún accedido a posiciones parlamentarias, tal vez por ser muy joven, tal vez por las restricciones propias de ese sistema electoral,
y en ese caso, la medida en la que va a estar presente la condición de coordinación horizontal entre ciclos electorales va a ser menos que completa. Del otro lado, del lado de la agregación vertical de los intereses, vamos a tener en el nivel terciario la movilización electoral de intereses colectivos, así como la intermediación y canalización de demandas. Respecto de la movilización electoral de intereses colectivos, el concepto va a requerir que el partido tenga una base electoral estable o, en todo caso, que presente de manera sostenida demandas que aludan a una base electoral. En inglés esto sería un core constituency. ¿Sí? No es exactamente lo mismo, pero una traducción aproximada. ¿Sí? Un núcleo de apoyo probablemente sería más cercano. Y por otro lado, en lo que refiere a la intermediación y la canalización de las demandas, eso requiere la existencia de vínculos formales o informales con la sociedad civil por parte de los miembros del partido o de su institucionalidad. Y eso puede adquirir varias formas, ¿sí? Desde la militancia dual hasta sistemas más o menos institucionalizados de relaciones entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, el hecho de que las decisiones del partido respondan al menos parcialmente a su base electoral. Dicho al revés, que la base electoral del partido tenga algún impacto sobre su core constituency, su núcleo de apoyo, tenga algún impacto sobre las decisiones que toma el partido. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué vamos a tener acá en cuanto a los subtipos disminuidos? Vamos a tener que los partidos políticos son un tipo particular de vehículo electoral. Es decir, vamos a tener la categoría vehículo electoral acá arriba, en un nivel más abstracto, y dentro de los vehículos electorales los partidos serían un tipo de vehículo electoral, ¿ya? Un tipo específico. Y ese tipo específico se define por la satisfacción de las dimensiones del nivel secundario que vimos recién, que son la coordinación horizontal y la agregación vertical de interés, que en su conjunto eh, son la base de la articulación de la representación democrática. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en los subtipos disminuidos, diríamos que si hay agregación y hay coordinación, estamos en presencia de un partido político. Si no existe ninguna de las dos, ahí no hay partido político definitivamente, eso es un conjunto de independientes solamente. Eh, y que puede ocurrir que exista coordinación horizontal, es decir, que exista coordinación a nivel electoral, que exista coordinación en materia programática, a nivel de gobiernos locales, a nivel de parlamentarios, por ejemplo, pero que no exista agregación de intereses, o sea, que ese partido no tenga lazos con la sociedad civil, que no tenga un núcleo de apoyo social, ¿sí? Y en ese caso estaríamos en presencia del subtipo disminuido partido sin raíces, ¿sí? Un partido desenraizado. A veces se denominan partidos hidropónicos, que como ustedes saben, eh, las verduras hidropónicas como las lechugas carecen de raíces. Y en caso de que exista agregación de intereses, haya vínculos con la sociedad civil, pero no exista coordinación horizontal, entonces estamos en presencia de un partido sin coordinación, un partido descoordinado. El nombre no es particularmente original, pero la idea es importante. ¿Sí? Para el caso chileno, por cierto, para el caso chileno hay investigaciones desde los años 2008, 2011, que describen al sistema de partidos chileno como un partido sin raíces, un sistema de partidos hidropónicos. De hecho. Por último, en lo que refiere a la investigación contemporánea sobre partidos, vamos hay que mencionar algunas innovaciones para el estudio de los sistemas de partidos que van algo más allá de la teoría de clivajes de Lipset y Roca. ¿Sí? Sin rechazar la idea de los clivajes, sino que más bien agregando algunos elementos, habría que mencionar que, bueno, Pierre Martin propone estos cuatro observables, no son exactamente variables, son más bien criterios, ¿sí? A los que habría que estar atento para comprender cómo evoluciona el sistema de partido, insisto, además de en la dimensión de clivajes. El primero de ellos tiene que ver con los realineamientos electorales. Los realineamientos electorales son fenómenos de mediano plazo, ¿sí? No se producen de una elección a otra, son
fenómenos de crecimiento, de emergencia o de crecimiento, extinción, de ciertas fuerzas partidarias que se producen a lo largo de varios ciclos electorales, que tienen normalmente una elección de entrada, de inicio del realineamiento y una elección de término en el cual se estabiliza la correlación de fuerzas hacia adelante, eh, y que pueden o no estar ligados al surgimiento de nuevos clivajes, a la disolución o a la pérdida de energía de los antiguos clivajes, o pueden de hecho no tener que ver nada con clivajes. ¿Sí? Un rendimiento electoral puede producirse frente, no sé, a una situación particular de alta intensidad, pero que no está ligada al surgimiento de una diferencia societal del tipo clivaje. ¿Ya? La segunda, solo para dar un ejemplo, en el caso de Chile probablemente uno puede observar un realineamiento electoral para el centro político que comienza tal vez en la elección de octubre de 2001 con la democracia cristiana. Hasta entonces la democracia cristiana tenía 37 diputados de un total de 120, prácticamente uno de cada tres parlamentarios era demócrata cristiano, y en esa elección pierde 17 diputados, llega a 22 y va bajando, bajando, bajando sostenidamente hasta el presente. ¿Sí? Eh, un segundo, un segundo criterio es el criterio de cambio paradigmático, ¿sí? El concepto, el observable de cambio paradigmático. Un cambio paradigmático es cuando un conjunto o el conjunto de la élite política, ¿sí? El conjunto de los actores relevantes desde el punto de vista de la distribución de poderes de un sistema político, eh, adopta una misma posición en torno a un tema. El tema en discusión en ciertos contextos puede ser de gran división, pero cuando estamos en presencia de un cambio paradigmático, una de las partes, digamos, cruza el río y se suma eh, a una misma cosmovisión. ¿Sí? Eso puede producir un cambio en el sistema de partidos. ¿Por qué? Bueno, porque muchos partidos podrían perder la dimensión de propósito que vimos antes en la cuestión de la vitalidad partidaria, ¿sí? Pero en su razón de ser. Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética? Y parece ser que los mecanismos de mercado se consagran como la única forma posible de organizar el intercambio económico. Entonces, aquellos partidos cuya razón de ser era oponerse a ese tipo eh, de medidas, eh, quedan, por decirlo de una manera poco precisa, fuera de juego. Un tercer elemento tiene que ver con el marco institucional, y esto lo vimos en la clase anterior a propósito de los sistemas electorales. Si bien los sistemas electorales no son el motor del cambio o de la transformación de los sistemas de partido, sí pueden acelerar o frenar ese cambio, ¿sí? Frenar en el sentido de desacelerar ese cambio. Y podemos suponer, por ejemplo, que la introducción, y esta es una discusión que está presente en el actual proceso constituyente chileno, por ejemplo, la introducción de una cuota mínima para obtener representación parlamentaria y el estatus de partido político podría transformar rápidamente el sistema de partidos si es que se llevara a cabo. ¿Sí? Solo recordemos la comisión experta ha propuesto que para que los partidos puedan conservar su existencia y obtener escaños en el Parlamento, deben lograr obtener el 5% de los votos en la elección de diputados a nivel nacional. ¿Sí? Si una norma de esas características se aprobara, solo por mencionar algunos, en la última elección hubiese desaparecido, asumiendo que hubiese sido de diputado, ¿no? Hubiesen desaparecido Acción Humanista, Revolución Democrática, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido por la Democracia Cristiana y Evópoli. Eh, Más aquellos que no se presentaron a elecciones, como el Partido Humanista. Bien, por último está la cuestión de la reconversión partidaria, y esto tiene que ver con cómo los partidos se adaptan al contexto, se adaptan a ciertos cambios. La reconversión partidaria tiene un límite, ¿sí? No, cuando
el cambio societal, cuando el cambio contextual es demasiado rápido, demasiado profundo, la reconversión partidaria se hace cada vez más difícil. Eh, es lo que explica, no sé, el colapso partidario de Italia a finales de los años 80. La incapacidad de generar una reconversión partidaria exitosa, a pesar de haberlo intentado, de partidos como la democracia italiana, perdón, de la democracia cristiana italiana o el Partido Comunista Italiano, el PCI. Entonces, eh, la reconversión partidaria sí ha sido posible en los casos en América Latina durante el periodo de ajuste estructural, por ejemplo. ¿Sí? Varios partidos sobrevivieron en el ajuste. El caso argentino es un caso paradigmático en el sentido de que el Partido Peronista transitó eh, desde Perón a Carlos Menem y de vuelta a Néstor Kirchner sin, sin demasiados problemas. Y ahí hubo una reconversión partidaria importante también asociada al hecho de que ese partido funciona como un catch-all party, ¿sí? No como un partido de nicho, sino que como un partido atrapa todo. Bien, me parece que esto es lo último, sí, esto es lo último que tenía para ustedes hoy. Bien, con eso me despido. Nos vemos la próxima clase.